¿Te has sentido alguna vez como si caminaras completamente a ciegas en un laberinto de decisiones imposibles, mientras los errores de tu pasado parecen susurrarte que ya es demasiado tarde? Imagina un segundo estar rodeado con la presión asfixiante de quienes esperan tu caída, sintiendo que un solo paso en falso podría destruirlo todo. Así, en ese abismo de incertidumbre se encontraba el rey David cuando escribió el Salmo 25. Pero aquí es donde todo cambia. David no gritó por un rescate mágico, él activó un código secreto que pocos logran entender. Él no pidió que sus problemas se esfumaran, él pidió dirección y revelación. En este video voy a revelarte la fórmula exacta que usó el hombre más conforme al corazón de Dios para recibir un mapa celestial en medio de su peor crisis. Vamos a descubrir cómo un arrepentimiento genuino puede desbloquear el perdón más profundo y cómo la guía divina puede volverse tu brújula personal hoy mismo. Si sientes que el suelo desaparece bajo tus pies, detente. El Salmo 25 es la tecnología espiritual que necesitas para que Dios tome el volante de tu vida. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. Es tu momento de pasar de la confusión absoluta a la conquista total. Hoy no vamos a analizar un simple poema antiguo, vamos a entrar en la mente de un hombre que, a pesar de ser rey, se sentía completamente acorralado. David escribió el Salmo 25 en un momento de vulnerabilidad extrema, donde sus enemigos lo acechaban y su propia conciencia le pesaba más que su corona. No es la oración de alguien que se cree perfecto, es el grito desesperado de alguien que reconoce que, sin la guía de Dios, su vida es un barco a la deriva en medio de una tormenta. ¿Alguna vez has sentido que el peso de tus errores pasados te impide ver con claridad el camino hacia tu futuro? David estuvo exactamente en ese lugar. Por eso, este salmo es mucho más que palabras bonitas. Es un mapa estratégico de humildad y fe inquebrantable. En esta escena de su vida, David nos revela el secreto para transformar la confusión absoluta en claridad divina y la culpa en una oportunidad de restauración profunda. Vamos a profundizar en cómo David logró que Dios no solo le mostrara el camino, sino que también borrara las manchas de su pasado. Si hoy sientes que estás en una encrucijada y el ruido del mundo no te deja escuchar la voz del cielo, lo que vamos a descubrir ahora es la brújula que has estado buscando desesperadamente. Pero, ¿cuál era el verdadero problema de David en este momento? Imagina esto, estás en la cima, eres el rey, pero por dentro te sientes como un impostor rodeado de lobos. David no solo enfrentaba ejércitos físicos, enfrentaba el peso muerto de su propio pasado. El Salmo 25 nace de una angustia profunda, porque David sabía algo que muchos de nosotros olvidamos. El peor enemigo no es el que está afuera, sino el que te susurra al oído que Dios ya no te escucha. David clama, «A ti, oh Jehová, levantaré mi alma», porque sentía que su alma estaba por los suelos, arrastrada por la culpa y la vergüenza. Tenía un miedo real de ser avergonzado, de que sus enemigos se burlaran de su fe y dijeran, «¿Dónde está tu Dios ahora?». ¿Te ha pasado alguna vez? Ese momento donde el mundo te presiona para que tomes una decisión urgente, pero tu brújula interna está completamente rota. Estás en un callejón sin salida. Tus errores de juventud te respiran en la nuca y el cielo parece de bronce. Esa es la crisis real. No es solo un problema de logística o dinero. Es la soledad de no saber hacia dónde caminar, mientras todos esperan ver tu caída definitiva. ¿Sabe qué es lo que la mayoría de nosotros hace cuando el suelo comienza a temblar bajo nuestros pies? Cometemos el error más humano y a la vez el más peligroso. Intentamos tomar el control por nuestra cuenta. Entramos en modo supervivencia y empezamos a correr en círculos, buscando desesperadamente una salida, una estrategia rápida o el consejo de alguien que parece tenerlo todo resuelto. Creemos que si nos quedamos quietos, estamos perdiendo. Pensamos que el silencio es una derrota. Nos decimos a nosotros mismos, tengo que hacer algo ya. Y es ahí donde muchos nos estrellamos. Buscamos dirección en Google, en opiniones ajenas o en nuestra propia lógica limitada, dejando la oración como un último recurso, como un botón de emergencia para cuando ya lo hemos arruinado todo.
David estaba en una crisis real, con enemigos reales pisándole los talones, pero él no cayó en esa trampa. Él entendía que correr sin rumbo es mucho peor que estar perdido. El error común es creer que nuestra ansiedad puede acelerar el favor de Dios o solucionar un problema espiritual. Pero David sabía algo que nosotros solemos olvidar en medio de la tormenta, que la verdadera guía no se encuentra en el ruido de la desesperación, sino en elevar el alma por encima del caos. ¿Qué sucede cuando intentas pelear estas batallas con tus propias fuerzas? Te agotas. El peso de la incertidumbre se vuelve insoportable y de repente te das cuenta de que el laberinto no tiene salida. Para David, las consecuencias de no recibir esa dirección divina eran catastróficas. No se trataba solo de perder una corona, sino de perder la paz interior. Imagina el peso de cada error pasado golpeando tu puerta justo cuando más débil te sientes. Sin el perdón de Dios, David sabía que sus pecados eran como anclas pesadas, que lo arrastrarían inevitablemente al fondo del mar. Los enemigos no solo estaban afuera, en las fronteras, estaban en su propia mente, susurrándole que estaba solo, que Dios lo había olvidado. Esa es la verdadera consecuencia del silencio divino, el aislamiento total en medio de la tormenta. Cuando dejamos de buscar la guía del Maestro, terminamos caminando en círculos, desgastándonos en una carrera que no tiene meta. David sentía ese frío en los huesos, esa sensación de que el abismo estaba a un solo paso. Si no lograba conectar con el cielo en ese preciso instante, su historia terminaría en una tragedia silenciosa, rodeado de lujos pero con el espíritu completamente quebrado. Estaba a punto de perderlo todo. Aquí es donde todo cambia por completo. Imagina a David, con el corazón acelerado y el aliento corto, dejando de mirar a sus perseguidores para mirar hacia lo alto. En el primer versículo del Salmo 25, David nos revela su arma secreta, el giro que lo cambia todo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Nota que no dice, levantaré mis quejas o exhibiré mis méritos. Él entrega su esencia misma. La revelación que David nos regala es que la dirección divina no es un mapa GPS que recibes por correo, sino una conexión que cultivas en la espera. Él no pide una salida rápida, pide conocer los caminos de Dios. Entiende que el perdón no es una medalla que se gana, sino un regalo que se recibe cuando dejas de esconderte tras tus máscaras. El gran secreto no es ser perfecto, sino ser totalmente honesto ante el único que puede restaurarte. David descubre que al levantar su alma, el peso que lo hundía simplemente se desvanece. Ya no camina a ciegas en el laberinto, porque ahora sigue los pasos del arquitecto. Esta es la verdad que sacudirá tu crisis. Dios no solo quiere sacarte del problema, quiere transformarte mientras estás en él. Cuando dejas de pelear en tus fuerzas y esperas en su misericordia, el camino se ilumina por primera vez. ¿Cuál es ese secreto que David descubrió en la profundidad de su crisis? No es una fórmula mágica ni un ritual complejo, es algo mucho más profundo, la entrega absoluta de la voluntad. En el Salmo 25, David no empieza exigiendo soluciones inmediatas, inicia con una declaración de rendición total. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Fíjate bien en esa expresión, levantar. No se trata solo de una oración rápida, se trata de elevar todo lo que eres, tus miedos, tus pecados y tus dudas, y ponerlo en las manos del único que tiene la perspectiva completa de tu laberinto. David entiende que para recibir dirección divina, primero hay que vaciar las manos de nuestro propio orgullo. Él suplica, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Aquí está la clave. David no pide que Dios bendiga sus planes. Él pide que Dios le enseñe el plan maestro. Es un cambio de mentalidad radical. En lugar de gritar, Señor, sácame de aquí, David dice, Señor, guíame en tu verdad. El secreto es la humildad de reconocer que tu brújula humana está rota y que solo el Creador conoce la salida. Es entender que el perdón no es algo que compramos, sino una misericordia que recibimos cuando finalmente dejamos de luchar solos. Pensemos en esto de forma práctica para que puedas aplicarlo hoy mismo. Imagina que acabas de recibir esa noticia que te paraliza, un problema financiero inesperado o una traición de alguien en quien confiabas plenamente. Tu
Tu instinto humano te grita que ataques, que busques culpables o que te hundas en la desesperación absoluta. Pero aquí es donde aplicas el método David. En lugar de correr hacia la salida más cercana, David nos enseña a elevar nuestra alma. Literalmente, es como si en medio de un incendio decidieras no mirar las llamas, sino mirar hacia arriba para encontrar la salida de emergencia que solo Dios puede ver. Es decir, Señor, no tengo idea de qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. Esto no es pasividad, es la estrategia más inteligente del mundo. Es soltar el control del volante cuando sabes que el camino está cubierto por una neblina densa. Al hacer esto, David no solo recibió una ruta de escape, sino una paz que no depende de las circunstancias externas. Porque cuando dejas de luchar en tus propias fuerzas y empiezas a confiar en su dirección, ese callejón que parecía sin salida se convierte en la utopía hacia tu propósito. Déjame contarte una historia que pocos conectan con este salmo. Imagina a David, ya anciano, huyendo de su propio hijo Absalom. No es el joven guerrero que venció a Goliat, es un padre con el corazón roto, caminando descalzo por el monte de los olivos, llorando mientras sube. Sus enemigos se multiplican y sus propios errores del pasado lo persiguen como sombras. En ese instante, en medio del polvo y la traición, David podría haberse rendido a la amargura o al miedo. ¿Pero qué hizo? Aplicó exactamente lo que escribió en el Salmo 25. Levantó su alma hacia Dios, no hacia su estrategia militar. Reconoció que necesitaba que el Señor le enseñara sus sendas, no las sendas de la venganza. Mientras sus generales pedían sangre, David pedía misericordia y guía. Esa fue su mayor victoria, no una batalla ganada con espadas, sino una batalla ganada en el silencio de su espíritu al rendir su voluntad. Esta historia nos enseña que no importa qué tan profundo sea el pozo donde te encuentres o cuán grandes sean tus faltas, la dirección divina siempre comienza con un corazón que se atreve a decir: Señor, muéstrame el camino, porque ya no puedo caminar solo. ¿Por qué David, con su vida pendiendo de un hilo, se detiene a pedir perdón por los pecados de su juventud? Parece ilógico, ¿verdad? Pero aquí es donde profundizamos en el corazón del Salmo 25. David entendió algo que nosotros solemos ignorar. No puedes recibir dirección divina si tu alma está pesada por la culpa o el remordimiento. Mientras sus enemigos lo rodeaban físicamente, David sentía que su pasado lo rodeaba espiritualmente. Por eso exclama: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. No dice levantaré mis manos o levantaré mi espada, sino su alma entera. Es un acto de vulnerabilidad radical. Él sabía que el verdadero GPS del cielo no funciona con coordenadas externas, sino con la sintonía del corazón. La crisis de David no era solo política, era una crisis de identidad. El secreto de su paz no estaba en su estrategia militar, sino en su capacidad de decir: Señor, prefiero caminar herido pero perdonado, que ser un rey cargando mis sombras. Al profundizar en estos versos, descubrimos que pedir dirección no es solo preguntar ¿qué hago?, sino ¿quién soy ante ti? Solo cuando sueltas el peso de querer tener la razón, Dios finalmente puede mostrarte el camino. ¿Qué sucede cuando finalmente sueltas el control y dejas que Dios sea quien guíe tus pasos? Los resultados no son solo una solución mágica a tus problemas, sino algo mucho más profundo: paz en medio del caos. Cuando David escribe: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red, no está compartiendo una teoría, está hablando de una liberación real. El resultado de aplicar el Salmo 25 es que dejas de mirar el problema para mirar al prometedor. De repente, esa ansiedad que te asfixiaba comienza a disiparse. Ya no caminas a ciegas, empiezas a notar puertas donde antes solo veías muros infranqueables. La dirección divina no siempre significa que el camino se volverá fácil de inmediato, pero garantiza que nunca más caminarás solo. Obtienes esa claridad mental necesaria para tomar la decisión correcta en tu trabajo, en tu familia o en tu soledad. Pero el mayor resultado es la restauración de tu identidad. Al recibir el perdón por tus errores pasados, sueltas la pesada mochila de culpa que te impedía avanzar. Te vuelves inquebrantable, no porque seas fuerte, sino porque estás anclado a la roca. La crisis puede seguir ahí, pero tú ya no eres la misma persona que entró en ella. Ahora eres libre. Escucha bien, porque aquí es donde tu perspectiva tiene que dar un giro de 180 grados. El Salmo 25 no es una simple lista de deseos para que Dios cumpla tus caprichos, es la rendición total de tus planes ante su sabiduría infinita.
David no estaba pidiendo que Dios bendijera el camino que él ya había elegido, estaba suplicando que Dios le enseñara el camino correcto. ¿Ves la diferencia crucial? La mayoría de nosotros ora diciendo, Dios, por favor, haz que esto me salga bien. Pero el cambio de mentalidad radical que propone David es decir, Dios, enséñame tus sendas, aunque no se parezcan en nada a las que yo imaginé. Es dejar de ver la crisis como un muro que te detiene y empezar a verla como un aula donde Dios te entrena. David entendió que el perdón no era solo para limpiar su pasado, sino para despejar el canal de comunicación con lo eterno. No puedes recibir dirección clara si sigues aferrado a tu orgullo o a tus viejas formas de resolverlo todo. Hoy tu reto es este. Deja de intentar convencer a Dios de que tu plan es el mejor. Humíllate, suelta el volante y permite que su bondad sea tu único mapa. Cuando cambias el haz lo que yo quiero, por él muéstrame lo que tú quieres, el miedo se disipa, porque finalmente entiendes que ya no eres tú quien conduce en la tormenta. Si te llevas una sola cosa de este video, que sea esto. Deja de pedirle a Dios que bendiga tus planes y empieza a preguntarle cuál es su plan. David no era un hombre perfecto, pero era un hombre rendido ante la voluntad de su padre. Mi consejo para ti hoy es que abraces la vulnerabilidad radical. En un mundo que te exige tener todas las respuestas y mostrarte fuerte, ten la valentía de decir, Señor, no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. El secreto de la paz de David no estaba en la ausencia de enemigos, sino en la presencia constante de su guía. No esperes a que la tormenta pase para buscar su dirección. Búscala hoy mismo en medio del caos. Porque cuando reconoces con humildad que necesitas perdón y que no puedes caminar por tu cuenta, es exactamente ahí donde Dios toma el volante de tu vida. Haz de este salmo tu oración diaria. Encamíname en tu verdad y enséñame. No es una señal de debilidad, es el acceso directo al poder del Altísimo. Haz la prueba esta semana. Antes de tomar esa decisión que te quita el sueño, guarda silencio 3 minutos y dile, muéstrame tus caminos. Te aseguro que su respuesta no llegará tarde. No busques una salida rápida, busca una guía eterna. Mira, no quiero que cierres este video pensando que lo que hemos hablado es solo teoría o una historia bonita del pasado. David fue un hombre de carne y hueso, con miedos tan reales como los tuyos y errores que le quitaban el sueño. Pero lo que lo hizo diferente, lo que lo convirtió en un referente para todos nosotros, fue su capacidad de rendirse ante el único que conoce el final del laberinto. Hoy, esa misma invitación es para ti. Si sientes que el peso de tus decisiones pasadas te frena, o si la incertidumbre del futuro te paraliza, recuerda el Salmo 25. Dios no está esperando que seas perfecto para guiarte, está esperando que seas sincero. No busques una señal mágica, busca su presencia. Deja que su perdón limpie tu ayer, y que su sabiduría ilumine tu mañana. No caminas a ciegas cuando quien sostiene tu mano es el Creador del universo. Haz de esta oración tu refugio diario. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque cuando dejas de pelear en tus propias fuerzas, es cuando finalmente empiezas a ganar. Suscríbete si necesitas recordar esto cada día, y no olvides que en medio de tu crisis, Dios ya está trazando el camino de salida. Al final del día, el Salmo 25 nos deja una lección que puede cambiar tu vida para siempre. La verdadera victoria no está en ganar la batalla por tus propios medios, sino en rendirte ante el único que ya la ganó por ti. David no era un superhéroe, era un hombre que entendió que su mayor debilidad era el espacio perfecto para que actuara el poder de Dios. Hoy, tu crisis no es el fin del camino, es la invitación divina para que dejes de ser el arquitecto de tus propios desastres y permitas que el Maestro trace tu ruta. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, y sientes que es el momento de soltar el control, te pido que le des un me gusta al video. Eso nos ayuda a que esta palabra llegue a quien más lo necesita. Pero más importante aún, quiero que escribas la palabra dirección en los comentarios si hoy decides confiar en su guía por encima de tus miedos. No olvides suscribirte para seguir descubriendo los tesoros ocultos en la Biblia que transformarán tu realidad. Recuerda, Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Levanta la mirada. Tu redención está cerca. Nos vemos en el próximo video.